Hoy estamos en el Atomium y vinimos a hacerle una entrevista en el behind the scene de su video. ¿Cómo se llama su video? Mi canción se llama Besarte y Tocarte. Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Hoy le traemos al Fecho Son, un salsero, pero yo quiero que él nos hable un poquito de él. Díganos, ¿de dónde usted es? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Con soltura, a ver, soy colombiano, tengo 24 años de estar viviendo en Europa y bueno, toda la vida me he dedicado a la música. Y gracias a Dios, a este momento he contado y he tenido la suerte de poder empezar a editar y a grabar mis propias canciones. O sea, que el tema que grabamos hace un ratico fue usted que lo produjo y todo. Esa es producción original mía, la letra y lo que es la parte instrumental. Okay. Tengo una persona en Colombia que se ha encargado de hacer lo que es la producción, la parte instrumental, la parte de las partituras, la parte armónica, Okay. se encargó una persona en Colombia. Pero pues estoy muy contento, la verdad, porque a pesar de que todavía no se ha hecho oficialmente el lanzamiento de la canción, hay muy buenas expectativas y hay muy buenas noticias y hay mucho positivismo por parte de todas las personas que me están siguiendo y que me están apoyando. Es que eso es muy importante. Ok, pero usted dice que tiene ¿cuánto tiempo aquí? 24 años. ¿Y qué tiempo tiene haciendo salsa? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida me he movido en la... Bueno, a ver, manejo muchos géneros musicales, porque Ok. manejo muchos géneros musicales, pero en especial la salsa. ¿Por qué? Porque soy caleño y Colombia, la capital de la salsa es Cali, entonces más que todo por eso. Pero toda la vida me he dedicado a estar en orquestas y en todo el medio de lo que es la salsa en general. Ok. Y cuéntenos un poquito de su carrera, cuáles han sido sus logros, así se le puede decir, a nivel de artista, porque supongo que usted ha visitado un sinnúmero de discotecas y establecimientos aquí cantando su salsa. Sí, sí, por supuesto. Además, no solo eso, sino que también he formado, hasta el momento he estado y he formado 3 orquestas aquí en Bélgica. La primera no fui yo el creador, se llamaba Latin Bells, con sociedad de un amigo, Edwin Cano. La otra se llamaba la Orquesta Calor Latino, también fue otra orquesta. Y la última, que fue Rumba Hot, otra orquesta. Y bueno, en el momento estaba trabajando con un pequeño grupo de 4 personas. Y bueno, como tú lo dices, sí, la verdad es que me he movido mucho en el medio de las discotecas, he hecho presentaciones, Cartagena, privadas también, muchas presentaciones en general. Sí, no, porque según tengo entendido, gracias a Cheque Grau, Guerrero el de la Dúa, el poeta del movimiento. El duro, sí. Él fue que me lo presentó. Y realmente me sorprendió porque al tener tanto tiempo y nosotros estamos metidos en esto del movimiento, de la música urbana, a veces ignoramos de personas que están metidos en este mundo de la música años. Oye, ¿cuánto tiempo tiene él? 20 años aquí, tiene 20 años haciendo música. Es decir que aquí de eso trata Floppy TV Show, de que ustedes conozcan ese tipo de personas que están dedicándole su vida a la música. De que usted es nuevo talento, usted vea que realmente de una forma u otra se puede lograr. ¿Usted siente que usted lo ha logrado a nivel de artista, si así se le puede decir? Bueno, mira, me ha costado mucho, la verdad, porque toda mi vida había soñado con poder realizar mi propia música y poder grabar en un estudio profesional mi propia música y poder llevarla a los medios como lo estoy logrando ahora. Toda mi vida lo intenté y pues por cuestiones económicas y por cuestiones pues del tiempo y eso, no lo había podido lograr. Ahora en este momento estoy súper feliz y que dando gracias a Dios que he contado con personas que me están apoyando en muchos sentidos. Eso es muy importante para mí. Entonces considero que ahora mismo estoy logrando lo que tantos años yo había querido hacer. Ok, quiere decir que usted siente que el apoyo que usted está recibiendo ahora, usted se siente agradecido, pero si lo había sentido antes también lo hubiera utilizado como gasolina para su motor. Claro, por supuesto. Si yo hubiera podido tener la parte económica, la ayuda económica para poder conseguirlo, lógicamente que lo había hecho hace muchísimo tiempo atrás, pero bueno, nunca es tarde para
lograr tus objetivos. Y no importa la edad que tengas, no importa las dificultades que se te presenten en la vida para poder lograr tus objetivos. Y yo doy gracias a Dios que en este momento lo estoy consiguiendo. Ok, y como ya tratamos de hacer una dinámica diferente en nuestras entrevistas, vamos a tratar de no generalizar siempre la misma pregunta. La pregunta mía ahora que le voy a hacer es, son dos momentos. ¿Cuál ha sido el momento más amargo que usted ha tenido en la música? Y si no lo puede contar, claro. El momento más amargo que he tenido en la música es que desafortunadamente la persona con la que yo contaba para todo lo que se trata con presentaciones, con todo lo que tiene que ver con la música, me dio en la espalda cuando más lo necesitaba. Entonces, para mí ese ha sido un golpe muy fuerte. O sea, que fue una persona muy cercana a usted. Lo consideraba como un hermano. Y así como conozco a Carlos, guerrero de la luz, que de verdad que es un guerrero de la luz, así como lo conozco a él y que le tengo un gran aprecio por todo lo que él ha pasado, esta persona también para mí significaba mucho y me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Entonces esa ha sido la parte más difícil, más dura, porque lo he sentido, Aaron. Señores, no es guerrero de la luz, para que estén claros. Él lo está comparando que realmente la confianza y el amor que sentía por esa persona es el mismo que siente por el guerrero. Exactamente, la persona sí, que no sí, la, hay no que la aclararlo, presentó. sí, esa parte. Aclarándola por si acaso, porque a lo mejor Sí, no se hizo. efectivamente. Y si nos puede contar cuál ha sido el momento más feliz de la música. El momento más feliz es ahora, señores. El momento más feliz ahora en mi vida es ahora. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de que ya está muy cerca de poder hacer el lanzamiento oficial de mi primera canción como artista Ferchozón, y que confío en Dios, porque Él es el que todo lo sabe y que todo lo puede. Confío en Dios, que yo sé que voy a tener el apoyo de muchísima gente y que voy a conseguir mi objetivo. Y quiero decirles que este es el comienzo de lo que viene más adelante por parte de este artista para todos ustedes, Colombia y el mundo entero. Ustedes lo escucharon. Y como usted está mirando esas imágenes, nosotros estamos en el behind the scene, el backstage del video de él, que estamos colaborando en cuanto al video, para que usted esté mirando y realmente me gusta y se siente bien de, ¿cómo explicarlo? Me sorprendió porque yo no pensaba que iba a hacer ese tipo de música. Cuando el guerrero me dijo a mí salsa, yo dije ok, salsa, pero cuando yo lo escuché me hace pensar a Tito Roja, Tito Nieves, ¿cómo se llama el otro? Frankie Ruiz, Eddie Santiago. Pero en pregunta ese que tengo, esa canción que usted dijo es su primera canción como solista o su primera canción lanzada oficialmente. Explíquenos eso. Es mi primera canción como solista. Okay. Es mi primera canción como solista. Lógicamente que, pues como tú lo entenderás, detrás de todo esto hay una orquesta. Pero pues yo soy la persona que se ha empeñado y que ha creado esta canción. Ok, quiere decir que entonces esta es hace parte de su tercera orquesta, ¿o es la cuarta? Hace parte de la tercera orquesta, pero quiero aclarar que lo que es la letra y la composición de la canción es plenamente mía. O sea, okay, no, pues entonces, por eso le digo como solista, porque automáticamente sí. Usted tiene quien da la carátula, quien está cantando, quien está saliendo, correcto. Es el caballero, entonces por eso pregunto si él es 100% el propietario. Ya normalmente la orquesta sabemos que él no va a tocar el bongo, él no va a tocar la güira, él no va a tocar, entonces ese es su trabajo. Exactamente. ¿Y cuáles son sus expectativas ahora en esta nueva etapa que usted está tomando en la música? Pues mis expectativas en este momento son muy grandes. ¿Por qué? Porque voy a lanzar muy pronto a las plataformas digitales mi primera canción, Besarte y Tocarte. Después, muy enseguida, viene una canción que va totalmente dedicada a mi hijo que falleció hace 2 años. Okay. Y es una canción muy linda. La letra es una letra que te puede hacer erizar la piel.
La compuso un cantante, artista, compositor español, Antonio Orozco. No es de mi autoría, tengo que aclararlo, es de Antonio Orozco. Yo he hecho algunos cambios, en esa canción. Es salsa, la versión de Antonio Orozco es balada pop. Entonces, esa es mi más pronta expectativa en este momento. Cuando termine, cuando ya haya lanzado Besarte y Tocarte, automáticamente empezaré a hacer los videos de la canción de mi héroe, que es el nombre de la canción. No, pues realmente, como ustedes están viendo, estamos tratando de darle contenido diferente, de traerle personas que están trabajando, que el hecho de que usted no vea muchas personas no significa que no se está trabajando, porque detrás tenemos un poeta, tenemos un productor, tenemos al caballero que tiene también su orquesta y es artista, solista, si así se le puede decir. Realmente lo que estamos creando es una conexión, una red. Y hoy le traemos aquí al Fercho y me llena de placer presentárselo porque él ha tenido tiempo en esto de la música y tiene una trayectoria que aunque ustedes no puedan ser partícipes porque ha sido desde hace muchos años, él la ha hecho. Y la mayoría de dueños de discotecas lo conocen, organizadores de fiestas lo conocen. Entonces, nada, si usted tiene algún consejo que darle a esos salseros, a esos bachateros, a quien sea que quiera dedicarse a lo que quiera hacer, ¿cuál sería su consejo? Bueno, mi consejo es de que, vuelvo y lo digo, es de que cuando uno se propone algo, es lógico que te vas a encontrar con muchísimas dificultades sobre el camino, como las he tenido yo que pasar para poder llegar a donde estoy. Pero no puedes desfallecer, no puedes tirar la toalla, tienes que seguir luchando por el propósito que tú te quieras llevar, que quieras llegar, que quieras cumplir. Y yo en este momento invito a todas las personas que quieran y que deseen hacerse promoción, o quieran producir, que quieran salir adelante, no desfallezcan en el acto de lograrlo, porque las cosas no llegan del cielo, hay que luchar para conseguirlas, para conseguir los objetivos. Todo tiene su trabajo y yo le doy gracias a Dios porque lo estoy consiguiendo. Todavía vuelvo y lo digo, me queda mucho trabajo, pero esto es un gran comienzo para lo que viene más adelante. Muchísimas gracias, amigazo, por la entrevista. No hay más nada que decirle. Ustedes saben que nosotros siempre nos mantenemos trabajando de noche mientras ustedes están durmiendo. Ya ustedes saben, no hay que hablar mucho. Floppy TV Show, el Fercho, se me cuidan.